Pues buenas tardes y vamos a empezar rápidamente la exposición. El tema, como acaba de anunciar el señor alcalde, televisión y democracia, pues ya se dan cuenta de la magnitud que tiene el asunto. Realmente es un tema que hemos tratado, yo he tratado concretamente a una escala académica, en conferencias, en cursos, en libros. Quiero decir que es imposible, tengo que renunciar realmente a la escala que realmente pide el tema. Pero sin embargo voy a procurar hacer una exposición lo más general y lo más sencilla posible para que la enjundia del asunto pues quede por lo menos clara. No digo yo tratar de convencerles a ustedes, pero sí que entiendan perfectamente lo que quiero decir. Y el objetivo no es hablar por hablar, desde luego, no es hablar por hablar, eso que queda bien claro. El objetivo es poner una doctrina concatenada que pueda ser discutida, es decir, que pueda ser discutida, aceptada o rechazada, pero por lo menos que presente un cuerpo de doctrina que sea inteligible. Ese es el objetivo principal, porque seguramente estas decisiones de ofrecer doctrinas es lo que más falta creo yo, en la filosofía española actual. Es decir, aquí estamos acostumbrados, y lo hemos visto en estos cursos, de decir, pues yo digo que Wittgenstein o que Nietzsche o demás. Bueno, muy bien, pero muy bien, pero diga usted lo que quiere decir, no me diga que Wittgenstein o Nietzsche, ¿verdad? Se trata de ofrecer doctrinas, aunque en ellas estén incorporados Wittgenstein o Nietzsche o el Lucero del Alba, ¿verdad? Pero se trata de ofrecer una doctrina, porque si no, no hay filosofía, si no hay simplemente pues seguidismo y no hay más que traducciones, etcétera, etcétera. Y esto se nota en todo, incluso en las realizaciones de televisión, casi siempre con formatos extranjeros traducidos, o de Holanda o de Escocia, y claro, eso ya está bien, ¿verdad? Y eso es también que los programadores de televisión y los creadores de televisión creen sus propios formatos y no tengan siempre que traducirlos, como estamos traduciendo constantemente también en filosofía y en todo, ¿verdad? Bien. Pues vamos a tratar de exponer las líneas generales de este asunto de televisión y democracia. Claro, la televisión y democracia, lo más inmediato que el público conoce, o para expresar este tema, para traducirlo en un sintagma común, una frase común, es la televisión democrática. ¿Qué es una televisión democrática? Así lo entiende todo el mundo. ¿Qué es una televisión democrática? Y resulta que televisión democrática, que tantas veces se ha dicho, si pensamos un poco no sabemos lo que decimos. Así literalmente. No se sabe lo que se dice. No se sabe lo que se dice. Es como si se dijera, por ejemplo, orquesta democrática. Queremos una orquesta democrática, como se ha dicho muchas veces, ¿verdad? Pero ¿qué es una orquesta democrática? Aquella orquesta en donde los músicos son elegidos, ¿verdad? Elegidos por votación, por un cuerpo electoral, no se sabe cuál es. Aquella organización en donde el director desaparece, ¿verdad? Y es por turnos, por cada 3 años, ¿verdad? Elegido por rotación o por lo que sea, donde desaparece la batuta como signo de dominación, ¿verdad? Esto es imposible. Es decir, la idea de una orquesta democrática es totalmente contradictoria, porque la orquesta supone una jerarquía, el nombramiento de los músicos, lo que tienen que saber es que tienen que saber de música, y lo demás es igual que los elijan o los dejen de elegir. Y entonces la idea de orquesta democrática es como un círculo cuadrado, sencillamente, ¿verdad? Pero esto mismo ocurre con otras muchas cosas. Ejército democrático, ¿verdad? Y así sucesivamente, y no quiero suscitar más problemas. Con esto tenemos bastante. Para decir que acaso lo de televisión democrática, acaso tiene la misma contextura de que orquesta democrática. No creo que sea el caso, Es decir, no es el caso, precisamente, por eso planteo el asunto. No es el caso. Precisamente la televisión tiene tal importancia. Yo antes he dicho en la rueda de prensa, y lo repito rápidamente para los que no han asistido, que sobre la televisión hay 2 grandes actitudes. Los ha habido desde el principio y las sigue habiendo desde ahora, sobre todo. La actitud inicial de los llamados pensadores, tipo Popper, tipo Adorno, tipo Sartori, que le da el premio Príncipe de Asturias este año, ¿verdad? Por las tonterías que ha dicho sobre televisión, creo.
sobre el Homo videns. Entonces, sí, porque, en fin, según la cual la televisión, para resumir, es la caja tonta. La televisión es la caja tonta, por tanto, es algo que no merece la pena el ocuparse ya de demasiado, ¿no? Está a nivel de la lavavajilla, eso ya he dicho muchas veces, es un electrodoméstico más. Y entonces, y esta posición, pues en España la ha sostenido nada menos que el presidente de la Comisión de Sabios, nombrada por el Ministerio, por el presidente del Gobierno, presidida por el señor Lledó, compañero mío, que no tuvo televisión y que toda su vida dijo que la caja tonta, ¿verdad? Luego se ha dicho que vio televisión seguramente al tomar el bocadillo o el café con leche, bien. Entonces, digo esto porque este señor ha sido compañero mío toda la vida y lo conozco de cerezo. Bien. Entonces, la idea de... Y aquí presente ha estado el señor Orbaneja, que es uno de los que perteneció a este comité de sabios y que dimitió, por cierto, de su función, de sus menesteres, y él que es un economista y que nos hizo una exposición magnífica de lo que es la televisión desde el punto de vista económico, que quedó asombrado y por eso dimitió de que la comisión de sabios creían que esto eran cosas accidentales, ¿verdad? La cosa económica era una cosa que no era de la esencia de la televisión, que eso no tenía la esencia, bueno, una tecnología totalmente inadecuada, pero entonces también demostró en el fondo, y lo comentamos, pero conviene que se sepa, que él dijo que personalmente la televisión le parecía no para tanto. Y él evaluaba, porque si tiene 800 millones de euros, lo que el presupuesto del Estado gasta en televisión anualmente, en televisión pública, y en conjunto llegan a 5.000 millones, pues naturalmente estas cantidades son cantidades, hombre, si no despreciables, si de menor rango, comparadas con las grandes inversiones que el presupuesto nacional tiene que hacer todos los años, pues en ejército, en universidad y en 1000 cosas más. De ahí más o menos, y unido a las ideas que él tenía de que la televisión no es para tanto y que él cree que se puede vivir sin televisión, e incluso estuvo aconsejando a quienes tienen televisión en el dormitorio que hagan la prueba de sacar la televisión del dormitorio para ver que pueden dormir, ¿verdad? Pues más o menos se veía esta posición. Bien, hay otra corriente, otra actitud, que es primero la de la gente en general, la de la gente que ve la televisión, efectivamente la gente que ve la televisión, que son tantos, muchas veces o más, mucho más de los que votan en los partidos políticos, en las elecciones parlamentarias, por ejemplo. Es decir, el ejercicio del público demuestra que la televisión es mucho más importante de lo que parece. Y desde el punto de vista teórico, pues hay muchos, y yo me honro de ser pionero en esta posición, de haber tratado de defender la tesis de que la televisión es de los grandes inventos del siglo XX, por no decir de la humanidad, que su trascendencia es absolutamente incalculable y que por tanto hay que tomarlo en serio, totalmente en serio, y que el que no lo toma en serio, como suele ocurrir a los filósofos, a los así llamados filósofos, por una razón, sencillamente, que lo he dicho otras veces pero la repito rápidamente: cuando a un llamado profesor de filosofía o filósofo le dicen haga usted un informe o de una conferencia o un curso sobre televisión, este individuo coge bibliografía y dice, bueno, Aristóteles no dijo nada de televisión, ¿verdad? Platón, nada, Santo Tomás, nada, etcétera. Kant no dijo nada, pero ¿cómo es posible? Entonces, resultado, la televisión no es tema filosófico, ¿verdad? Y entonces queda él pues tranquilo y al mismo tiempo queda totalmente fotografiado al magnesio, ¿verdad? De saber qué clase de pájaro tenemos delante, ¿verdad? Tenemos un filólogo, un dosógrafo que está simplemente repitiendo cosas, lo cual no quiere decir que los demás también no tengamos que conocer y conocemos, tanto como ellos o más, ¿verdad? Conocemos a Platón tanto más como los que se consideran especialistas en Platón. Bien. Y los que saben ya saben por dónde voy. Entonces, y los que no les importa. Bueno, total, que entonces la televisión democrática vamos a reducirla de modo a esto más suave, es televisión y democracia, ¿verdad? Televisión y democracia. Y entonces la organización normal de este asunto pues tiene que tener 3 partes. Esto lo haría Santo Tomás. Y consta que Santo Tomás es una de las referencias nuestras de cabecera, ¿no? Santo Tomás es de cabecera constantemente. Bien. Y esto lo hemos expuesto incluso en Cuba, ¿verdad? Y les hemos dicho a los cubanos que si quieren mejorar su
su filosofía materialista que tienen que poner a Santo Tomás, ¿verdad? Porque Marx no aparece de como, ¿verdad? Esos que quedaron escandalizados y dijeron que no al lugar. Así les va. Bien. Entonces, digo que el tema tiene tres partes necesariamente. Primero, que es televisión, bueno, ¿qué entendemos por televisión? ¿Qué entendemos por democracia? Y porque no hablamos por hablar, ¿eh? No hablamos por hablar. Cuando hablamos de la democracia no hablamos por hablar. Queremos decir qué entendemos por democracia, ¿verdad? ¿Qué entendemos por televisión? ¿Qué entendemos por democracia? Y cuáles son las relaciones entre televisión y democracia. Ese es el orden casi obligado. Bien, primer punto. Y luego un final de conclusiones generales. Incluso decir el tema que tenemos delante. Voy a tratar de hacer un esquema puramente un esquema. ¿Qué entendemos por televisión? Fue el tema de mi primera conferencia. Por consiguiente, ahorro completamente, ya lo tenemos hecho. El primer tema que tenemos por televisión, tan solo diré, porque esta mañana se ha vuelto a repetir, por parte de un profesional, además de una conferencia admirable, pero se ha vuelto a repetir que la televisión, como todo el mundo sabe, ¿verdad?, pues es ver a lo lejos. Lo dice la palabra, televisión, ¿verdad?, es ver a lo lejos. Por tanto, que la televisión es un instrumento de que sirve para ver a lo lejos. Pero resulta que la misma etimología la tiene la palabra telescopio, ¿verdad? Telescopio. Y catalejo, ¿verdad?, que es el calco latino de telescopio. Entonces resulta que el telescopio es también para ver a lo lejos, el catalejo también es para ver a lo lejos, y además para ver a lo lejos no hace falta ni telescopio, ni catalejo, ni televisión. Basta mirar a la luna para vernos a 300.000 kilómetros de distancia. Más claro, agua. Entonces, el que puso el nombre de televisión, y seguramente por las contaminaciones que tenía con el cine, principalmente, pues no sabía lo que estaba haciendo, cosa que por otra parte es muy normal. El que ha inventado sabe lo que ha inventado. La cantidad de veces que se han descubierto pues medicinas, drogas, y no se sabe cuál es, se saben ciertas propiedades, pero no se sabe cuál es su enjundia. Pues con la televisión yo creo que ha pasado lo mismo, y como además está reforzada por la palabra, pues todo el mundo dice que la televisión es el aparato para ver a lo lejos. Bien, como no puedo entrar aquí en el asunto, ni en la discusión, simplemente me limitaré a recordar que la tesis que nosotros mantenemos es que la naturaleza, lo específico de la televisión, lo que lo caracteriza frente a los demás media, es precisamente la clarividencia. Y clarividencia es un concepto que todo el mundo conoce porque tiene una tradición de muchos siglos. La clarividencia es simplemente la facultad, la supuesta facultad que algunos hombres tenían, como el conde de Puigcercà, por ejemplo, de ver a través de los cuerpos opacos. Eso es la clarividencia, ver a través de los cuerpos opacos. Naturalmente nadie tuvo semejante facultad, más que unos impostores. Pero resulta que esta clarividencia, que era un ideal de la humanidad, como lo fue el ideal de volar, claro, pues el mito de Ícaro y tantas cosas, pues tardó siglos y siglos en cumplirse. Pues la voluntad de clarividencia, al cabo de muchos siglos, se empezó a cumplir pues a final del siglo XIX, pero ya en serio, pues en los años 30 y sobre todo ya en plan de institución pública después de la Guerra Mundial, realmente, de los años 50, vamos a poner. Y entonces la clarividencia es a través de cuerpos opacos. Y es lo que permite precisamente la televisión, esto es mucho más largo de explicar porque supone el concepto de opacidad, el concepto de intimidad, la facultad de la televisión de entrar, de perforar las paredes que constituyen nuestra intimidad, de nuestra casa, de nuestro hogar. Los reality shows famosos de los que hemos hablado estos días consiste en la televisión formal. La televisión formal es precisamente lo que vulgarmente se llama en directo, que no es esto exactamente. La televisión formal es lo que permite decir que la televisión no es una mera reproducción de la realidad, aunque sea transformada, porque eso es una contaminación con la pintura. El pintor reproduce, más o menos, ¿verdad? O el espejo. Pero es que la televisión es eso. De la misma manera que tampoco ver es una reproducción de lo que está en el objeto. Cuando yo estoy viendo algo, no es que el árbol que tengo de frente después se me reproduzca en la retina óptica o en la retina occipital. Es que en la retina óptica o la retina occipital yo no las veo, lo que veo es el árbol que está ahí enfrente. Y ese árbol que está ahí enfrente es la realidad que yo veo, con mi vista. Y la televisión es eso mismo. Es eso mismo. Esto es muy difícil de explicar, pero por ahí va la cosa. Lo cual quiere decir que los reality show, y esto es esencial para lo que vamos a tratar, totalmente esencial, que la televisión nos pone no en una reproducción de la realidad, nos pone en la realidad misma, a tiempo real.
al mismo tiempo real. Y que en un partido de fútbol, por ejemplo, estamos viendo el partido por televisión exactamente igual, o mejor incluso si quiere, que en el campo de fútbol. Y que las incidencias del partido que están produciendo en tiempo real son las que está viendo el espectador del estadio y el que está viendo ante la pantalla. Que, por ejemplo, imaginen ustedes lo que pasaría si las quinielas, el sistema de quinielas no ocurriera así, claro. Entonces habría alguien que sabría al final y haría trampas, se desprogramaría todo el sistema. Este es el tipo de argumentos que yo creo que hay que dar para que se den cuenta la gente de lo que es la televisión, ¿verdad? Es decir, lo mismo ocurre con las elecciones, con los debates, con las discusiones en las cortes. Es decir, que no estoy hablando por hablar, estoy dando argumentos objetivos según los cuales se desprogramaría todos los sistemas, muchísimos de los sistemas que tenemos sociales y políticos y económicos, si no tenemos en cuenta que la televisión es algo más que una reproducción, ¿verdad? Y por eso la televisión formal es la que está en directo, en presente. Un reality show, como esta mañana comentábamos, un reality show que está ya terminado, está fotografiado y está reproducido al día siguiente por vídeo o lo que sea, eso ya no es un reality show, eso ya es otra cosa. Podrá producir al ciudadano la misma emoción, pero eso es una impresión subjetiva, puramente psicológica, y aquí no hablamos de psicología, aquí hablamos de otras cosas, no de psicología, que es, yo creo que uno de los vicios nacionales, ¿verdad? Está todo haciendo psicología y decir lo que yo creo, lo que yo siento, mi sensibilidad y cosas de ese tipo. Eso es pura psicología barata y eso no va a ninguna parte. Bien, en un tiempo sí, la psicología pudo tener mucha importancia, pero hoy día está ya desbordada realmente por otras instancias de la realidad, por la antropología, por la sociología y por mil cosas más, y por la física. Bien, pues de televisión no decimos más. Ahora viene el segundo punto, que es el más importante, que es democracia. Democracia. Bien, vamos a ver si... Para que se den cuenta de mi dificultad, yo tengo un libro de 300 páginas sobre el asunto, ¿verdad? Y hay otras muchas cosas, pero en fin, quiero decir que no estoy improvisando, ¿verdad? Estoy tratando de resumir el modo más inteligible posible la concatenación de unas cuantas ideas fundamentales. Todos tenemos el concepto de democracia. El concepto de democracia, yo creo que lo tenemos todos, de eso partimos. Nosotros hemos dicho muchas veces, constantemente, bueno, es nuestro leitmotiv, nuestro punto de partida. Distinguimos conceptos e ideas. Esto es necesario que lo diga para que me entiendan los que no han asistido al curso. Los conceptos los ligamos a la experiencia técnica o científica. Por ejemplo, el triángulo es un concepto, ¿no es cierto? Un triángulo es un concepto geométrico, o de albañil o de carpintero, un triángulo. Y entonces las ideas, lo que llamamos ideas, no vienen del cielo, como pensaba San Agustín, ni vienen de la mente, como pensaba Kant, sino nosotros sostenemos que las ideas vienen de los conceptos, es decir, vienen de la realidad. ¿Por qué? Porque los conceptos no agotan la realidad. Esa es la tesis fundamental. Los conceptos no agotan la realidad. El triángulo no agota la realidad. Decía Maurice Lick, el fundador del Circo de Viena. Pues no se puede decir nada sobre el triángulo más que en geometría. Pues no, eso no es cierto. Hemos puesto este ejemplo porque es muy rápido de exponer. El triángulo, que es un concepto geométrico y de trigonometría, el triángulo además es un simplejo de tercer orden, es decir, es un caso particular de simplejo de tercer orden que consta de tres elementos A, B, C, de otros pares A, B, A, C, C, D, del par 3D y de la clase vacía, porque si no hay la clase vacía no son posibles los productos de las clases primeras, etcétera, etcétera. Bueno, esto es otra cuestión que no vamos a meternos aquí. Y entonces este simplejo ya desborda el campo geométrico. Se aplica a la sociología, se aplica a la teología, a la doctrina de la Trinidad, etcétera, etcétera. Y entonces el simplejo desborda la geometría. Por tanto, la geometría queda reducida el concepto de triángulo geométrico queda reducido a un caso particular que es el simplejo, por ejemplo. Y entonces, claro, para discutir esto hay que haber estudiado un poco de álgebra y cosas de ese tipo, pero en fin, supongo que la mayor parte de ustedes lo han hecho o por lo menos saben por dónde van. Entonces resulta que las ideas se fundan siempre sobre conceptos. Entonces, cuando hablamos de democracia, la dificultad en general entre estas cosas es que los conceptos que utilizamos están siempre envueltos y atravesados por ideas. Esa es la dificultad.
y que la gran parte de lo que entendemos por análisis filosófico es muchas veces ver las ideas en los conceptos, ver los conceptos que están a la base de las ideas y tratar de disociar unos otros porque tienen ritmos distintos, aunque sean inseparables, pero son disociables, pero tienen ritmos distintos. Pero en todo caso, repito, las ideas nunca se pueden separar de los conceptos, porque entonces esa separación es lo que llamamos metafísica, es hablar por hablar de un modo solemne, ¿verdad? Pero hablar escribiendo prólogos a informes muy solemnes, pero donde no se dice nada y donde el individuo que está haciendo esto es un impostor completamente, está engañando a sus compañeros, a los políticos que le piden informe, está engañando a sí mismo, ¿no? Porque como es tan tonto cree que dice algo. Bien, entonces, y esto lo digo por una persona que he citado antes, entonces no, para que se entienda por dónde voy, que no hablo por hablar, hablo por cosas así apuntando con el dedo, ¿eh? Entonces, la idea del concepto de democracia, yo creo que podemos tomar como punto de referencia lo que suele llamarse democracia procedimental. Democracia procedimental. Ese es un concepto de democracia bien claro. ¿Por qué? Porque se funda en una regla técnica, que es la regla de la mayoría. Ejemplos. Vamos en una excursión de autobús y entonces vamos por la carretera, pues van 30 personas, 30 ciudadanos de cualquier heterogéneo, bien, y entonces en un momento determinado dice el conductor, bueno, ¿dónde vamos? Venga, democráticamente, a ver, a votar. Y entonces votan pues por aquí o por ahí, se elige y entonces se ha hecho un acuerdo o un consenso, estoy en el asunto, democrático por democracia procedimental. Eso es. Otro ejemplo, la comunidad de vecinos. En una comunidad de vecinos, pues hay unas juntas de comunidad de vecinos, el presidente rotatorio, se toman acuerdos y aquello se dice, la comunidad de vecinos se rige democráticamente, democracia procedimental. Ahora bien, la democracia procedimental, como natural, es un procedimiento formal en principio, es un concepto formal. Y depende totalmente todo el asunto de la materia de que se discuta, que se trata. Cuando la materia es como las que les he expuesto, pues por ejemplo los autobuses, es decir, materias principalmente que sean de esta índole, materias en donde la conflictividad del cuerpo electoral, entre comillas, vamos a llamarlo así, los viajeros del autobús o los vecinos del edificio, pues para ellos, para sus propias vidas, aquella materia no sea esencial a sus vidas. Si era un episodio, un accidente, ¿verdad? Pues los que van al autobús pues pueden dejar de ir o marcharse y coger un tren o lo que fuera, ¿no? No son esencial para su vida. Y además suelen ser, y por la misma razón, pues suelen ser asuntos más banales, menos importantes, mucho más reducidos. Bien. De manera que la democracia procedimental sirve para otras muchas cosas. Y la democracia procedimental, claro, pues muchas veces se confunde con la democracia. Por ejemplo, Ullmann, un famoso autor de historia política, pues ha defendido la tesis de que la vía ascendente hacia la democracia habría que buscarla en los concejos abiertos de la Edad Media, en donde se reunían los vecinos para resolver democráticamente problemas de pastos, problemas de riegos y cosas de ese tipo, ¿verdad? Pero naturalmente, en otra ocasión yo he analizado las posiciones de Ullmann, a mi juicio son totalmente gratuitas históricamente, porque precisamente aquellas reuniones de vecinos y aquellos acuerdos democráticos se mantenían en el seno de un sistema feudal riguroso, jerárquico, y precisamente servía para la cúpula de esa jerarquía de descargarse de asuntos que naturalmente no les importaban, según aquella famosa fórmula del derecho romano de minimis non curat pretor. El pretor no se ocupa de cosas estúpidas o secundarias, ¿verdad? Es decir, la gran organización del Estado no se va a ocupar de cómo se hacen los riegos o una sexta feria, ¿verdad? Esa es otra cuestión de otro orden. De manera que entonces las consecuencias, sin embargo, de no distinguir lo que es el concepto de democracia de lo que es la idea de democracia que realmente ha ido saliendo a lo largo de los siglos, pues son estas, que no se confunden, que se confunden los planos sencillamente. Entonces, la cuestión es la siguiente, la tesis que sostenemos es la siguiente, que muchos creen que la democracia, y aquí entramos en el punto clave del asunto, muchos creen que la democracia política, es la aplicación del procedimiento de la mayoría,
cualquiera que sea, simple, 2/3, 3/5, etcétera, o unanimidad, es la aplicación de este procedimiento de la mayoría a una sociedad política, y que sencillamente es la extensión de un procedimiento acreditado y funcionando y funcional para muchos efectos en la sociedad política. Y entonces, ¿por qué? Pues se dice porque la democracia es la expresión del pueblo. Ya salió la palabra. Aquí ya tenemos una idea, como una catedral, ¿verdad? Es el pueblo, ¿verdad? El populus, el pueblo. Y claro, aquí empieza a oscurecerse la cuestión completamente, ¿verdad? ¿Y qué es el pueblo? Hombre, es evidente. No es evidente. Diga, explíquemelo usted. Yo sé lo que son los pasajeros del autobús, ¿verdad? Y sé lo que es una comunidad de vecinos. Pues dígame lo que es el pueblo en sentido político. Pues eso es una cuestión ya distinta. Total que, sin embargo, hay quienes dicen, quienes sostienen, y estos son los que llamamos los fundamentalismos democráticos. El fundamentalismo democrático sostiene que, bueno, en esquema, estoy haciendo puras esquemas de definición, porque esto yo lo he tratado durante varias páginas, pero en fin, el fundamentalismo democrático sostiene que la sociedad política es originariamente democrática, es decir, que se constituyó precisamente por aplicación de esas reglas técnicas de la mayoría, que es la teoría del pacto social de Rousseau, por ejemplo, y de otros. Es decir, la democracia es la forma originaria de la sociedad política. Esa es la tesis del fundamentalismo democrático. Y que esa es la única justificación de la democracia. Y que esa es la democracia real. Y que lo que existe es una democracia con déficits democráticos. Y por tanto se están viendo las democracias reales de esta idea arquetípica de la democracia pura como si fueran déficits de esa democracia. Yo he puesto muchas veces el ejemplo para que se entienda rapidísimamente lo que quiero decir, que se trata de una situación parecida a la del motor perpetuo, el perpetuum mobile. Todo el mundo conoce que hay una teoría del perpetuum mobile. Es un móvil perpetuo, es decir, que la energía que produce en su movimiento se enchufa otra vez al motor y el motor se mueve eternamente, ¿verdad? Se mueve eternamente, de un modo eterno. Entonces, no es el primer motor, ¿verdad? Porque este es inmóvil. Aquí es el motor móvil, pero está moviéndose eternamente. Es decir, no es Dios, es la idea del perpetuum mobile de primera especie o de segunda especie. Este primer motor de segunda especie, de primera especie, está rechazado por la termodinámica. Es decir, el primer principio de la termodinámica consiste en decir el perpetuum mobile de primera especie es imposible. El segundo principio consiste en decir el perpetuum mobile de segunda especie es imposible. No puedo explicar aquí estas cuestiones, pero en fin, mucha gente lo sabe y otros los puede simplemente leer en una enciclopedia. Pero es importante que lo lean si no lo saben, ¿eh? Eso también es verdad, porque si no hablamos por hablar también. Es decir, que yo estoy argumentando con hechos lo más positivo que puedo. No estoy hablando por hablar, repito. Entonces, la idea del perpetuum mobile aplicada al caso sería lo siguiente. Bueno, un motor corriente, un camión, o el motor de la lavadora o lo que fuera, es un motor deficiente. Claro, porque al lado del perpetuum mobile es un motor muy deficiente, ¿verdad? ¿Qué inversión tan terrible? ¿Se dan cuenta de la inversión? Entonces resulta que un motor que a lo mejor tiene 2000 caballos de potencia o mucho más, tiene déficit de motor. Hombre, lo tendrá el perpetuum mobile, que no existe. Claro, que no existe. Entonces, ¿por qué decir? Si tú pones una serie de motores según su potencia, entonces vas diciendo, bueno, este tiene 1, 2, 3, 4, 400.000 caballos, y entonces pasas al límite, cosa tan sencilla sobre el papel, ¿verdad? Pasas al límite y dices, pues que tiene infinitos caballos. Eso no es decir nada, eso es pura basura filosófica, ¿verdad? Basura completamente. Pasas al límite, no, eso no. Entonces, es que no puedes pasar al límite, porque es absurdo, porque además te lo prohíbe la termodinámica. Entonces hay que decir que el motor real es el motor que tenga 30, 40, 1000 caballos, y el otro no es motor, sencillamente. Aplicando al caso, que esa democracia del pueblo, que se dice, en las condiciones que he dicho de Rousseau, por ejemplo, esa es una invención como el perpetuum mobile, ¿verdad? Cuando se dice, y el pueblo se da a sí mismo su constitución, esto no lo dicen nuestros políticos hoy día, y España se dio a sí misma su constitución, ¿pero eso qué es? El barón de Munchausen agarrándose de los cabellos. Cuando caía el barón de Munchausen, dice, ¿cómo no te caíste? Porque me agarré de los cabellos.
Esto es lo mismo, el pueblo se da a sí mismo su constitución, se dan cuenta qué tontería tan monumental. Y eso está escrito por los grandes padres de la patria, que todavía nos gobiernan, en fin. Es cosa de decir, si empezamos por aquí, no acabamos, ¿verdad? Pues vamos a dejar esto. Pegamos la fiesta en paz. Pegamos la fiesta en paz, por eso. Pegamos la fiesta en paz. Hombre. Entonces, no, que yo soy el primero que quiero tenerla, porque aquí no es cuestión de discutir, estoy exponiendo una doctrina, simplemente. Entonces, la idea de la democracia, pues es la democracia procedimental, pero entonces, esta democracia, vamos a llamarla ideal, absoluta, fundamentalista, esto es lo mismo que un formalismo, es suponer un formalismo, y la forma quizá más sutil o más insidiosa de este formalismo, pues toma la forma de positivismo político, que ha sido expresado por Popper en la famosa teoría de la democracia del falsacionismo, ¿verdad? Que en el fondo es un formalismo. Y lo que dice Popper es, no la democracia, el fundamento de la democracia es que si se vota algo, un pueblo, ¿verdad?, vota, pues cada 4 o 5 años, 7 años, pues puede volverse a ese acuerdo, y si aquello sigue funcionando, pues ya está, no hace falta más. Es decir, la democracia se mantiene en su propio ejercicio. Que sea justa o injusta, eso es otra cuestión diferente, es simplemente que se mantenga, y si se mantiene, es decir, si se mantiene la regla procedimental de la democracia procedimental, ya no hace falta más. Pero claro, esa es una justificación formal, eso es pedir el principio, eso no es nada, eso es una cosa ingeniosa que sirve a mucha gente, a muchos autores de filosofía política o otros que no son menos. Por ejemplo, en España recuerdo en tiempos el marido de la señora Preisler, no me acuerdo cómo se llama, el Boyer, es que ahora pasado a ser el marido de la señora Preisler. Aquel señor Boyer, que era muy amigo de Popper, pues sostuvo estas ideas y otras, ¿verdad?, de alta economía. Y ya esto le siguen otros economistas también, que no quiero citar, que también están en el candelero. El señor Estefanía, por ejemplo. Bien, y otros colaboradores del país. Bien, pues vamos a dejar cosas aparte. No, pero para que sepa que estoy hablando de cosas concretas, ¿no? Que no estoy hablando de fantasmas, estoy hablando de cosas muy concretas. Bien, entonces, si la doctrina que yo estoy exponiendo rechaza el formalismo, pues, ¿por qué? Porque contra el formalismo lo que propone es el materialismo, y aquí materialismo es simplemente tener en cuenta los contenidos de la democracia. ¿Y cuál es el contenido de la democracia? Política, pues la sociedad política. O sea, la cosa es evidente. La sociedad política, la democracia política, hay que fundarla en la materia de la sociedad, de la materia de la sociedad política, de la democracia política. Esa es la idea central. Y a ver si logro exponer ahora el problema que tenemos entre manos. El problema es este. Creo que encuentro una fórmula muy clara para expresarlo. El problema es, vamos a ver, determinar de qué modo podemos obtener de la materia de la sociedad política el procedimiento, el concepto de la democracia procedimental. Es decir, no partimos de la democracia procedimental, del concepto de democracia, para aplicarlo sin más a la sociedad política. Partimos de la sociedad política y tratamos de estudiar en qué condiciones esa sociedad política tiene que determinarse en forma de democracia procedimental. Yo creo que la cosa está bastante clara, ¿no? Yo creo que la cosa está, por lo menos el planteamiento, ese es el planteamiento, ¿verdad? Mira que se trata, y esto claro voy a hacerlo rapidísimamente, se trata de darse cuenta, o querer darse cuenta por lo menos, de que tenemos la materia de la sociedad, como materia de la sociedad política, de ahí el materialismo, tenemos esa materia, y de esa materia tenemos que sacar internamente la forma. Es decir, la forma no la aplicamos a la materia. Ejemplo, si yo cojo un trozo de barro y lo moldeo, bueno, lo moldea el escultor, ¿verdad?, en forma de una estatua, pues la forma de la estatua, la forma, por ejemplo, la forma de Hércules, pues le ha venido a esa materia porque se la ha puesto el escultor. Bien. Ahora bien, si en lugar de ese barro con que estoy haciendo la estatua, pues considero un organismo animal, el organismo animal,
cuando está, por ejemplo, en estado de cigoto y todavía está sin diferenciar morfológicamente, cuando ese cigoto, que todavía no sabe lo que es, que igual puede ser rana, que mamífero, que lo que fuera, ¿verdad?, cuando va tomando la forma de una persona humana, la figura de una persona humana, esa forma la toma desde dentro del organismo. Nadie le ha puesto a esa forma. Entonces, esa forma procede de la materia misma que está determinando. Eso es el materialismo. Eso es lo que entendemos por materialismo biológico. Se trata de que la forma de la figura humana tiene que ser explicada a partir, la morfogénesis, precisamente, a partir precisamente de los materiales de los que se forma el cigoto. La forma de la democracia política tiene que ser deducida o inferida de la propia materia de la sociedad política, el estado embrionario. Yo creo que si quieren más claridad es imposible, sencillamente, ¿verdad? Es imposible más claridad. Entonces, ¿cuál es la materia de la sociedad política? Digo esto porque esto ya está la coronilla de que me digan, como el otro día, que cuando empieza a ver el pico no se me entiende. Pues márchese usted por ahí a todo lado, ¿verdad? Es decir que no entiende esto es que no quiere entender. Me lo han dicho varios ahora, ¿eh? De manera que no hay, es intolerable que se diga esto. No, totalmente intolerable. En lugar de decir, yo tengo la inteligencia corta o poco ejercitada, pero que no me entiende, es usted que no entiende el crédito. Hombre, que ya está bien, de tanta pedagogía y tanta historia. Bien. Entonces, la cuestión difícil es determinar qué es la materia política, qué es la sociedad política. Bien, dos brochazos para poder seguir adelante. La sociedad política, la tesis que nosotros mantenemos, con razones históricas sobre todo, es que la sociedad política, sobre todo en la forma de Estado, no es la forma originaria de la sociedad. Es decir, que hay clanes, hay jefaturas, hay tribus, ¿verdad?, como todos sabemos, y que una sociedad política comienza a organizarse, atención, cuando hay una confluencia necesariamente de corrientes sociales distintas, con normas distintas, que se han reunido por razones muy diversas, que hemos estudiado. Esto ocurre en la propia formación de una ciudad. Una ciudad es el estado más primitivo, el estado-ciudad, la polis famosa, ¿no? La polis necesariamente consta de diferentes corrientes sociales, ¿verdad? Y sobre todo la polis antigua. Por eso es tan vergonzoso que se siga diciendo, como dicen los colegas, como dicen los americanos, principalmente, como se vio en la película del otro día que nos estuvimos analizando, es una tesis, es un dogma para los americanos, que el fundador de la democracia es Pericles, ¿verdad? Pericles, y ahí ponen del Partenón y todas esas cosas, ¿no? Llamar democracia, la democracia de Pericles, claro, es una verdadera irrisión, ¿verdad? Una ciudad donde más de los 2/3 eran esclavos, donde las mujeres no votaban, ni los metecos, etcétera. Entonces dígame qué democracia era una democracia procedimental entre los que mandaban. Eso es lo más lejos fue la palabra democracia, ¿bien? Y cuando Aristóteles dijo que la democracia es donde mandan todos, claro, todos los que mandan. Ahí no se equivocaban, ¿verdad? Que mandan todos, ¿de acuerdo? Entonces la cuestión es ver cuál es el cuerpo electoral, en qué consiste el cuerpo electoral, ¿bien? Entonces, y lo mismo Montesquieu, en fin, es todo, para dar 5 cursos seguidos si ustedes quieren. Entonces, el punto de partida es que lo que llamamos sociedad política, las sociedades políticas, pues empiezan siendo sociedades que no son democráticas en absoluto, que son sociedades por de tipo jerárquico, son repúblicas aristocráticas, ¿verdad?, o bien son monarquías, o lo que ustedes que dentro de toda la historia repasen la vista desde los faraones egipcios hasta los persas, hasta el código de Hammurabi, no digamos, si empezamos ya con Grecia, ¿verdad?, con Pericles, ¿verdad?, con Pericles es el primero. El discurso de Tucídides a los muertos, que es donde se funda todo eso, a pesar de que Tucídides no estaba de acuerdo con Pericles, esa es la segunda parte, pero sin embargo es un discurso de los muertos precioso, de propaganda, ¿verdad?, contra Esparta y demás, y los lacedemonios, pero en fin, aquello no hay por dónde agarrarlo. Y ahí no soy el primero que hace la crítica a la democracia de Pericles, aunque soy uno de los pocos que hacen la crítica a la democracia de Pericles. Entonces, lo que quiero decir es que la sociedad política se organiza como Estado, como un Estado. Naturalmente yo no puedo tampoco aquí ni siquiera anunciar lo que entendemos por Estado. Simplemente les diré
que la idea del Estado que está funcionando en esa teoría, pues, y que está expuesta por primera vez precisamente en un libro dirigido por Pedro Santana, precisamente, publicado en Logroño hace ya varios años, no me acuerdo cuánto, que se titula Introducción a las categorías de las ciencias políticas, o ensayo, o no me acuerdo, algo así, que es un libro que está publicado, está más o menos ahí expuesta ese esquema que después ha sido desarrollado. Bien. El esquema, sobre todo, es para salir al paso de la reducción del Estado político a los famosos tres poderes de Montesquieu, el legislativo, ejecutivo y judicial, ¿verdad? Reducción que además el propio Montesquieu hace cuando se dice Montesquieu ha muerto, que se dijo tantos años. Montesquieu ha muerto, esto es una frase de guerra, creo. Montesquieu ha muerto, que luego se repitió mucho. Montesquieu ha muerto con los problemas que había del ejecutivo y del legislativo. Montesquieu ha muerto. Yo recuerdo que hace años hice un estudio de Montesquieu a fondo, que además se lo mandamos a todos los jueces, ¿verdad? Y que no lo leyeron, no lo podían entender. Pobre gente, como seguramente en esos libros. No, es que hay que ver lo que son los jueces también, ¿eh? Bien. Entonces, porque aquí ningún gremio queda a salvo de la crítica, ¿eh? Ni hablar de ninguna, estaríamos buenos. Bueno, pues resulta que Montesquieu es el primero que niega el poder judicial como autónomo, pero en fin, simplemente ese detalle, ¿verdad? Cuando se ve en profundidad a Montesquieu. En todo caso, la reducción del Estado y las relaciones políticas precisamente a eso, a los tres poderes, es cosa de abogados, para decirlo rápidamente, ¿eh? Ya es bastante, es cosa de abogados. Pero es que el Estado, además de esa rama, tiene otras ramas que nosotros llamamos conjuntiva, basal y cortical. Ramas que de hecho están recogidas ulteriormente con el concepto de Estado social, de hecho. Es decir, que el Estado social es un arreglo, un parche que se le ha querido dar en el momento en que el Estado empezó, sobre todo después de la Unión Soviética y de Keynes en los países capitalistas, empezó a darse cuenta, a recoger, a registrar, a reflejar, a reconocer formalmente que el Estado no solamente entendía de leyes, sino también de obras públicas y de alimentación y de muchas cosas más, ¿verdad? Y por supuesto esencialmente de defensa de fronteras y de guerra, es decir, de todo lo que tiene que ver con relaciones con otros estados, es decir, con la guerra, principalmente con la guerra o con el comercio internacional que supone la guerra, naturalmente, o la violencia, de algún modo, y la ha supuesto siempre, por mucho que se diga el ministro de la guerra ahora, el señor Bono dijo el otro día que quería borrar de la Constitución la palabra guerra, ¿verdad? Pues que la borre, muy bien. Es como cuando los pedagogos ahora, pacifistas, borran, que el otro día contando un cuento a mis nietos resulta que Caperucita y el lobo ya no tiene colmillos, porque ya el lobo no puede tener colmillos, hombre, por favor, eso es la violencia, pero el lobo tiene colmillos, ¿verdad? Bien, entonces resulta pues que el Estado tiene ejército, ¿verdad? ¿Y el ejército para qué? Para convertirlo en un cuerpo de bomberos, con el objeto de ir a pagar los incidentes de Afganistán. El ejército no es para eso, que se haga un cuerpo de bomberos sin fronteras, bomberos sin fronteras, ¿bien? Y aduaneros sin fronteras. Entonces, todos sin fronteras, ¿verdad? Periodistas, aduaneros sin fronteras. Entonces aparece el Estado. Bueno, total, que entonces lo que llamamos democracia hoy día, los estados democráticos, las democracias analogadas, vamos a dejar aparte las democracias populares, las democracias orgánicas. En Zaragoza, cuando yo estudié en Zaragoza, ya en el Paleolítico Superior, ¿verdad? Por los años 40, el catedrático de Derecho Político de Zaragoza nos enseñaba esta doctrina. Era demócrata. Ahí están los textos de él. Decía que España era una democracia orgánico-representativa, selectivo-jerárquica. Entonces, bien. Ahí estaban todas las capas. ¿Ves? Entonces, la idea central es la siguiente: que una sociedad política es una sociedad de carácter jerárquico, extremadamente jerárquico, que globalmente le llamamos el antiguo régimen, sencillamente. Y cuando todo cambia, pero claro, todo cambia por razones también, no porque quiera cambiar. Cuando cambia, por lo menos en la superficie, es en 1789, el día de la Asamblea General de la Revolución Francesa, ¿verdad? Cuando, para decirlo rápidamente, en la batalla de Valmy, los soldados, en lugar de decir viva el rey, dicen viva la nación. Ahí es cuando empieza la nación, en sentido
político moderno, la nación con mayúscula, la nación que por tanto es republicana, por esencia, porque la nación se constituyó en Francia, la nación política se constituyó precisamente contra el rey, que naturalmente fue guillotinado, como natural. Y no había otra solución, ¿verdad? Le cortaron la cabeza y se acabó la monarquía francesa. ¡Qué horror! Todo lo que usted quiera, pero gracias a eso estamos ahora como estamos, a lo mejor estamos peor, pero vamos, no presuma usted de cómo estamos, sin contar que que fue necesario cortar la cabeza de Luis XIV, ¿verdad? Como cosa histórica, esa es la cuestión. Ya, a Luis XIV y a su mujer y a tantísimo, ¿no? Y al propio Robespierre y al alguacil y a todo lo que quieran, bien. Entonces, la cuestión es que la idea de la democracia empieza pues de un modo muy reciente, empieza con la Revolución Francesa, prácticamente, con los jacobinos, además. Esto lo hemos estudiado muy ampliamente en nuestro terreno, tampoco se puede aquí explicar. Es un proceso que le hemos llamado olización, de Holland todo, de viene católico, Robespierre era católico. Hay quien sostiene que Robespierre está defendiendo el catolicismo, era católico, a pesar de que era el culto a la diosa razón. Pues la olización sería un esquema que habría inspirado a los revolucionarios del siglo XVIII, ¿verdad?, que al mismo tiempo en gran medida fueron los científicos del siglo XVIII, los grandes científicos, es decir, Lavoisier el primero, aunque la guillotina pasó por su cabeza, y D'Alembert y tantos otros, ¿no? Y entonces todos estos científicos aplicaron en la teoría de los gases, en la teoría celular, etcétera, etcétera, aplicaron ese procedimiento que llamamos olización, que consistía sencillamente consistía en lo siguiente: en suponer que una sociedad política históricamente establecida como Francia, del siglo XVIII, ya del último tercio del siglo, una sociedad políticamente constituida y organizada anatómicamente por estamentos, por ciudades, por regiones, por clases sociales, etcétera, por estamentos sobre todo, los tres brazos, etcétera, que toda esta estructura anatómica había que lisarla, como dicen los fisiólogos o los químicos. Es decir, había que reducirla a sus verdaderas unidades, a sus átomos. La teoría atómica está con esto. Fíjense que la teoría celular famosa, que empieza ya en el siglo XVIII, aunque luego se consolida hacia los años 30 del siglo XIX, pues esta teoría se concibió siempre por analogía con la política. Por ejemplo, Haeckel dijo que el cuerpo humano era un estado de células, ¿verdad?, dirigido por las células de la cabeza y seguida con todo lo demás. La sociedad de células, que el cáncer era un brote anarquista, ¿verdad? Sí, decía, el cáncer es un conjunto de células que se emancipan y naturalmente destruyen al organismo, que es la sociedad conjunta. Es decir, la analogía constante entre la teoría celular, que es donde empieza la biología realmente. Antes de la teoría celular no hay biología, no se puede llamar biología, es una cosa totalmente prehistórica, y la teoría política de la religión están totalmente ligadas, ¿verdad? Que la gente no se haya dado cuenta de ellos, pues peor para la gente. A mí que me cuente, ya se lo digo a usted, ahí está, estúdielo, ¿verdad? Estúdielo, y estudie la teoría de los gases y estudie la teoría celular, y si no habla una palabra de política, ¿verdad? Esa es la cuestión. Pero claro, los gremios están tan cerrados que es muy difícil perforar en la gente, porque claro, les mueve sus clases, lo que saben ya, que van a explicar los pobres hombres después al día siguiente a sus alumnos, ¿verdad? Bien. Entonces, la situación es que el proyecto de los revolucionarios consistió en transformar la estructura política del Estado francés, del antiguo régimen, en una nación. La nación consistía en ser la nación de los ciudadanos, es decir, de los átomos racionales. Es decir, había que bajar hasta los individuos. Ya no se bajaba hasta las células, ¿verdad?, hasta los individuos. Y estos individuos, por el contrato social o lo que fuera, son los que organizaban en principio las decisiones políticas, y ahí empezaba la república. Esto era el esquema. Claro está, este esquema, pues una cosa es haberlo establecido, pero la primera dificultad era la siguiente: que esto resolvía los problemas de la nación francesa. Entonces la nación francesa ya no podía ser absolutamente, tenía que ser una necesariamente, porque era la nación es el resultado del Estado.
Que la nación no es previa al Estado. Eso es lo que no entienden los políticos de hoy. Lo que no entienden los políticos de hoy. ¿Vale? Es decir, que la nación no es algo que sea anterior al Estado, sino que la nación moderna, la nación política, lo otro es la nación étnica, la nación biológica. La nación política viene después del Estado. Esa es la tesis central, totalmente central. El que no entiende esto es como el que no entiende el primer principio de la termodinámica. La nación viene del Estado previo. Es decir, España, actualmente, la Constitución española viene de un Estado anterior. No se ha hecho a sí misma la Constitución, viene del Estado anterior, del Estado franquista, y a su vez el otro del otro. Es decir, no ha salido de la nada, no es una creación, es Nilo. Entonces, esa nación, por tanto, es única, es republicana. Bien. ¿Y qué ocurre? Primera contradicción, tremenda. Pues que estos átomos racionales, fusiones racionales, tienen que ser comunes a las otras naciones. Y entonces es necesario que la Revolución Francesa se extienda a toda Europa y a todo el mundo. Es absolutamente necesario. ¿Y qué ocurre? Pues que cuando están dudando, vienen las tropas del duque de Brunswick, es decir, de todos los antiguos regímenes, toda España, el imperio ruso, el imperio inglés, el español, etcétera, cercan a París, y entonces cuando empieza la guerra y cuando empieza la batalla de Valmy, otras cosas, ¿no? Con aquella famosa inscripción, porque Goethe estuvo en aquella batalla, cuando dijo: los que habéis estado en esta batalla habéis tenido ocasión de contemplar el acontecimiento más importante de toda la historia universal. ¿Verdad? Es decir, la batalla de Valmy cambia completamente. Es decir, la idea de nación política es la gran idea de la época moderna. Es algo así, pues como en la historia política, como podría serlo, porque es la teoría de la relatividad, por decir algo, ¿no? Entonces, este esquema de la organización, naturalmente, queda ya confinado a un Estado que tiene que hablar el mismo idioma. No hay que olvidar que Francia consiguió olizar realmente, pues mediante la mutilación y el corte real, por medio de la guillotina precisamente, a los que no querían integrarse como parte de la nación, y particularmente a los que hablaban los patois, los idiomas regionales, ¿verdad? Que resulta que eran idiomas que estaban utilizados por el antiguo régimen, por Pimpinela Escarlata, por caso, ¿verdad?, precisamente para frenar la revolución. Y entonces el abate de Gregoire y otros tantos dijeron: se acabó, ¿verdad?, el que hable patois a la guillotina. Y así la nación francesa habla francés y todo el mundo, pues bueno, claro. Bien. Eso fue el mecanismo democrático del francés, de la nación francesa, ¿verdad? Claro, en España, como no tenemos la guillotina, por favor, pues nada, y puede hablar hasta euskera, puede hablar cualquiera, ¿no? Entonces, digo hasta euskera, ¿eh? Bien, que ya es decir. Entonces, la idea de, fíjese, la gente no se ríe porque tiene miedo. Está diciendo: bueno, cuidado, no se pase usted. Bueno, no voy a pasarme, no se haga usted. En otra ocasión, sí, si me lo permite el alcalde. Y entonces, y ustedes, claro, ustedes permitir que decir que no me echen de donde estoy, ¿verdad? Porque si no, pues tienen que tragarse lo que les diga hasta que me echen. Bien, entonces resulta que este esquema de la organización, pues claro, es un esquema, pero de hecho es imposible. ¿Por qué? Pues porque esta nación francesa, la nación política moderna, es la democracia, pues exige que los individuos sean propietarios. Si no son propietarios, no cabe la tributación. Si la teoría de la tributación se funda en que somos propietarios. Y supone que los ciudadanos saben leer y escribir y otras muchas cosas más, claro, y hacer cuentas. Si no son personas. Entonces, ¿qué pasa? Que la democracia implica la escuela, necesariamente la escuela pública, necesariamente para que la gente sepa leer y escribir y hacer cuentas, pero en serio que sepa, hable el idioma, se entienden unos con otros, y además, pues que sepan otras muchas cosas más, ¿verdad? Y entonces, como esto es imposible, de un momento, pues esto empieza a hacerse concesiones. Primero, ya no votan todos, sino que el voto es censitario, los que tengan cierto nivel de renta. Claro. No votan las mujeres, atención, cosa totalmente desconocida. Francia, la creadora de la Revolución Francesa, no votaban las mujeres. Fue España, en la Primera República, la que dio el voto a las mujeres, mientras Francia, hasta De Gaulle, no votaron las mujeres. ¿Por qué? Pues fíjense lo que pasa con la democracia, que la izquierda francesa
creía que el voto femenino en Francia, las mujeres que eran muy religiosas y que iban a votar contra ellas. Entonces aplazaron la movilización para que las mujeres dejaran de ir a misa tanto, ¿verdad? Y entonces resulta que en Francia la creadora de la democracia es la que última que le dio el voto a las mujeres, el voto femenino, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando estamos Francia, bueno, ya ven, esta cosa y muchas más, pero en fin. Lo que resulta, pues que la democracia francesa, la República Francesa, no podía vivir absolutamente confinada en sus territorios, tenía que extenderse del cerco que tenía, y entonces Napoleón fue el que intentó realmente extender a toda Europa la democracia y la República Francesa. Es decir, la obra napoleónica vista desde el punto de vista es la extensión jacobina de la Revolución Francesa a toda Europa, y consiguió, naturalmente, como saben, derribar a Mil Tronos, etcétera, porque efectivamente luego Napoleón se hizo emperador, pero era un emperador de otro tipo, ¿verdad? Conchabó con el Papa como Carlomagno, pero aquello no se lo creía nadie, y además era una cosa distinta porque al lado de ese código hizo el código de Napoleón y otras muchas cosas, y la Iglesia, en fin, fue totalmente distinto. No se puede decir, como dicen muchos franceses hoy día, que han quitado a Napoleón de las calles de París, ¿verdad? Como un personaje non grato, y han puesto calle de Bonaparte porque lo reconocen hasta cuando era teniente en Tolón, después ya dejó de ser. Ahora, y sin embargo los inválidos sigue allí enterrado Napoleón, y todo el mundo que va, que son los de la mayoría, tienen que agacharse para verlo, ¿verdad? Todavía Napoleón, tienen que hacer la reverencia porque está enterrado en una cripta hacia abajo. Entonces el quererse olvidar de Napoleón pues es quitar totalmente la historia de Europa. Es decir, si Napoleón no se entiende Europa, porque además Napoleón fue el primero que tuvo un proyecto de hacer Europa, el segundo fue el de Hitler, pero en fin, ese ya está borrado. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que en el proceso de esta izquierda, aquí es donde está la izquierda, aquí es la izquierda real, es esta, la izquierda, y así se llamó por la posición que ocupaban en la Asamblea Francesa. Aquí apareció la izquierda, los que estaban a la izquierda, los jacobinos, ahí. Que esta izquierda empieza a evolucionar. En España da lugar a los liberales, a la izquierda liberal, que luego sigue todo el siglo, y luego, pues naturalmente, el desarrollo más fuerte de la izquierda es en la primera internacional con Bakunin, el anarquismo, ¿verdad? Que la izquierda radical por un lado, que es frenada inmediatamente por el comunismo, por la socialdemocracia, y así sucesivamente. Entonces la izquierda empieza a diversificarse, empieza a ser tantas izquierdas. La derecha, ¿qué queda? Pues la derecha poco a poco va quedando como algo residual del antiguo régimen. Queda el rey, se restituye el rey, pero aquella famosa frase de Peirce, el rey reina pero no gobierna, un poco como nosotros, ¿verdad? Es una figura decorativa, una especie de macero que está ahí, no se sabe muy bien para qué, ¿verdad? En la Constitución está ahí el rey, pero no gobierna, simplemente reina. A ver quién entiende esto, ¿eh? Eso fue una fórmula de Peirce, ¿verdad? Que era un cacique tremendo, pues así, para la restauración francesa. Bueno, pues ahí el rey reina ahí flotando, ¿verdad? Flotando con toda la corte celestial, su mujer, sus hijos, toda la corte celestial, y entonces está reinando, pero no gobierna, claro. No, escucho decir en Inglaterra, ¿eh? La reina está reinando por ahí con los hijos y tal, pero no gobierna. Bien. Y se ve que a la gente le gusta el reino, claro. Se le gusta porque lo pagamos, muy bien. Entonces, pues mira, si lo pagamos democráticamente, pues con nuestro pan no lo comamos. Porque aquí, para la revista de Corazón, da mucho juego. Fíjense ¿qué ocurriría si desaparecen las monarquías en Europa? Pues, los americanos dejarían de visitarnos. Mira, pero vaya gente, ¿eh? Vaya gente que todavía tiene, pero fíjanselo a Holanda, a Suecia, bueno, etcétera, toda la corte celestial. Entonces resulta que, y qué bien se lo han montado, ¿eh? Que no hay que nada, eso lo tienen bien consolidado. Bien, total, que con estas, al mismo tiempo, vale, bueno, tengo que empezar a cortar rápidamente porque me estoy entendiendo demasiado. Bueno, dos palabras ya y lo que quiero decir es que ahora el desarrollo conjunto tecnológico y social, y de todo tipo, económico, sobre todo el desarrollo de la química, de la física, gracias a la cual comemos, gracias a estos desarrollos, por la agricultura, la revolución verde, en fin, todas cosas muy conocidas, el petróleo, etcétera, etcétera. Pues todo esto, el petróleo del que vivimos y gracias al cual seguimos viviendo, y por esta razón no solamente Estados Unidos, sino Francia y China hacen la guerra para conseguir el petróleo.
Es que no había armas ofensivas, pero ¿usted se ha creído alguna vez que era por las armas ofensivas de destrucción masiva? ¿Pero quién se ha creído que era por las armas de destrucción masiva? ¡Ay, qué horror! Pero no, usted está en la higuera completamente, ¿verdad? En la higuera completamente. Sin embargo, con eso se organizan manifestaciones masivas dirigidas por el Papa. Claro, como el Papa no es... mi reino no es de este mundo, aunque luego el petróleo que le adorna viene de los pozos sauditas, ¿verdad? Gracias a eso funciona el Vaticano, los coches y el Papa y demás, y las túnicas que lleva, que son bien. Total, que esta historia, ¿verdad? Resulta que estalla la Unión Soviética, la Revolución de Octubre. ¿Y qué ocurre? Pues que la Revolución de Octubre, con perdón, porque claro, esto todavía es peor hablar de esto que de Franco ahora, ¿eh? Hablar de Lenin y de Stalin, caray, casi les pido perdón, abajito, ¿verdad? Resulta que los soviéticos lo que hacen es introducir el llamado estado de bienestar. Es decir, educación gratuita, seguridad social, que tenía precedentes en Bismarck, en Alemania, pero ellos lo que hacen es estado de bienestar. Y entonces esto da lugar al fascismo en Italia, a los nacionalsocialistas, pero inmediatamente después de la Revolución de Octubre, y coinciden, pasan los años 30, la Gran Depresión, entonces viene el New Deal de Roosevelt, y luego sobre todo viene el plan Belderich en plena guerra en Inglaterra, y estamos en estado de bienestar, que es donde estamos ahora nosotros, es la socialdemocracia. Empieza la socialdemocracia, y entonces es la socialdemocracia y el Estado de Derecho, el Estado social de Derecho, que se va pareciendo a aquello de mi profesor. España es un Estado social de Derecho, casi me recuerda a él, orgánico, representativo, selectivo, jerárquica. Toda una serie de adjetivos que llevo añadiendo ahí hasta que te canses. Bien. Entonces, lo cual demuestra que el concepto es muy flojo, es todo por... Y del ciudadano, de la Revolución Francesa. Eso es una contradicción completa. Derechos del hombre y del ciudadano. No tengo tiempo de entrar en el asunto. Entonces, en esta cuestión, resulta que la idea central de las democracias homologadas, que empiezan sobre todo a funcionar en serio cuando cae la Unión Soviética, ahí es cuando cae la izquierda, precisamente, la izquierda real, la izquierda realmente existente. Esta es una frase de Suslov, el famoso Suslov, el filósofo de Stalin y de otros que le sucedieron, creó este concepto de comunismo realmente existente. Sobre ese concepto yo he acuñado en un libro que publiqué el año pasado, Democracia realmente existente. Entonces, esta democracia realmente existente, pues es el lugar de la libertad. Se define por la libertad, y así lo definió Rousseau, etc. Entonces, la democracia es la libertad, así podemos decir. ¿Qué es la democracia? La libertad. Y dirán ustedes, oh, vaya idea que introduce aquí, ¿verdad? La libertad. Claro, eso sí que es una idea con mayúscula, ¿eh? La libertad. Bien, ¿y qué es la libertad? ¿Y cómo se deduce esta libertad del estado social que hemos descrito, de la organización, etcétera? En dos palabras, de la siguiente manera. Si hablamos de libertad en el sentido metafísico de los escolásticos, de la libertad de elección, de si yo soy libre en lo que elijo una cosa y otra, la ciencia media, las discusiones de Auxilis, de la premoción física, de Bañe, de Molina, etcétera, es cosa de decir dónde llegamos, ¿verdad? O bien las antinomias kantianas. Todo esto yo creo que no se puede tratar en términos políticos. Decir yo soy libre, ¿y eso qué? Yo soy libre. Yo creo que hay que darle una definición de libertad real, positiva, política. Y la definición de libertad real es la facultad de elegir ¿qué? Los bienes de un mercado pletórico. ¿Qué es un mercado pletórico? Un mercado pletórico es un mercado en donde hay muchas clases, géneros y especies y órdenes al modo de bienes, y cada uno de ellos con muchas cantidades de individuos, de artículos que se dice, ¿no? Hay muchas clases de vinos y muchas botellas de cada vino, muchas clases de coches y muchas clases de cada marca. Entonces, ese mercado pletórico, que naturalmente no viene del maná, ¿verdad?, sino que viene del proceso industrial complejísimo, ¿verdad?, que viene de atrás, y del petróleo y otras cosas muchas, ese mercado pletórico es el que permite a los ciudadanos elegir una cosa o la otra. Y se dirá, hemos tenido polémicas tremendas, como natural, pero es que el individuo no es libre para elegir.
para ir a comprar tal cosa. ¿Por qué? Porque está influido por la propaganda principalmente de la televisión. Va a comprar tal marca de cigarrillos, tal otro, no está entonces está determinado. Es como un autómata que elige realmente lo que 40.000 veces le han dicho antes que elija, tal marca de tabaco, tal otra. No importa. Concedamos, aquí viene la idea central, concedamos que el individuo cuando va al mercado está determinado, que no tiene libertad subjetiva, que es una cosa psicológica que con su pan se lo coma cada cual, ¿no? Eso no interesa a la economía ni a la antropología. Lo que hace el ciudadano cuando va al mercado es que aunque esté determinado para elegir una cosa, como estadísticamente el otro elige otra, ¿verdad? Estadísticamente la libertad se produce en esa mezcla o en esta formación de clases de elección a nivel de determinismos individuales. Es el mismo ejemplo que ocurre con un dado. Cuando tiramos un dado al azar, ¿verdad? Entonces, decimos, esto es el reino de la aleatoriedad, el reino de la suerte, ¿verdad? Bien, pero cada jugada de dado está determinada. Si yo tiro este dado, cae exactamente según la trayectoria que tenía que caer, determinista físico. Ahora, cuando son muchas trayectorias y muchas jugadas, la contraprestación de esas jugadas es lo que produce precisamente la clase aleatoria. Y entonces, aquí pasa lo mismo. Al ser muchos los que eligen, aunque sea cada uno determinada, se produce una libertad objetiva, una indeterminación objetiva estadística, que es suficiente para que los que prevén la producción, y hay que preverla porque si no sería el caos, entonces pueden realmente jugar con esta libertad determinada a nivel de clase, no a nivel de individuo. Por eso la sociedad democrática, donde se elige, es en el mercado. Y por tanto, el mecanismo para que haya una democracia está en la posibilidad de elegir pletóricamente, porque los bienes no solo son bienes o valores, que es en este caso lo mismo, bienes o valores de carácter de mercado, sino también los representantes políticos, los famosos representantes, son también bienes o valores elegibles en el mercado. Tengo aquí un texto que voy a haber elegido, y entonces las elecciones a representantes, de alcaldes, a diputados, a senadores, en fin, estas elecciones tienen la misma estructura que el mercado, y por eso se llaman marketing electoral. Es decir, lo que elegimos es un representante, para lo cual, fíjense, hace falta necesariamente que haya muchas especies de representantes. No se puede haber un partido único, tiene que haber varios partidos, y que haya muchos individuos de cada partido, porque si no, no hay tampoco elección, no hay mercado pletórico. Si hubiera solo un partido o solamente un representante, entonces no habría democracia. Si esto ocurriera en el mercado, sería como un riego gota a gota, ¿verdad? Donde cada planta recibe ya determinadamente el agua que va a recibir. Pero aquí no. La semejanza entre la democracia política y el mercado es tan intensa, el mercado pletórico, libre, es tan intensa, que han ido convergiendo. Yo tengo aquí un texto, entre otros que se podrían buscar, de la felicitación, la comunicación de la Cámara de Comercio de Estados Unidos en 1955, que anuncia su satisfacción porque, literal, porque los dos partidos políticos, demócratas y republicanos, ¿verdad?, porque los dos partidos políticos hicieron la publicidad de sus candidatos y de sus programas según los métodos que ha elaborado el comercio para vender su mercancía. Comportan una elección científica de los sentimientos a los que hace señalamiento, una sabia repetición. Es decir, aquí está representado nada menos por la Cámara de Comercio de Estados Unidos, felicita a los partidos porque se han lanzado a hacer el marketing como es debido, ¿verdad?, como lo que es, donde el individuo elige entre uno y otro. Y entonces esta elección estará determinada por muchas razones, pero eso no importa, porque hay millones que eligen, y entonces la libertad consiste en esto. La libertad es la libertad del mercado pletórico. Tercera parte, democracia y televisión. Naturalmente, democracia y televisión son instituciones distintas, tienen ritmos diferentes, y estos ritmos diferentes pues permiten decir, primero, que la televisión se ha implantado y está establecida en sociedades políticas en estados que no son democráticos. Es decir, que evidentemente la televisión, la democracia no es condición sine qua non para la televisión.
hubo televisión, la televisión, y si ponemos su momento, que ya es un instrumento público, vamos, que ya no son experimentos de laboratorio, el disco de Nikon, de esta mañana hablábamos y cosas por el estilo, sino cuando la televisión ya está organizada y institucionalizada, pues esto puede ser más o menos en los años 50. En España es en el año 56. El año 56, me parece que es en diciembre, cuando Arias Salgado inaugura la televisión de Madrid, donde había 600 receptores en Madrid, ¿verdad? Esto se dispara inmediatamente a los 2 años, aparece ya 25.000 en Madrid, y luego viene viene lo de Kennedy, la primera conexión internacional, la muerte de Kennedy, 2.000 millones de espectadores, y luego el otro disparo de la televisión en España, me parece que fueron 1.000 millones de espectadores, fue cuando la boda de Balduino y Fabiola, porque se veía la monarquía. Y la monarquía de Bélgica, además, determinó un disparo de televisión a 1.000 millones. Quiere decir que socialmente es una cosa muy seria, la monarquía. Por eso, porque permite pues una industria tremenda, ¿verdad? Entonces resulta que un mercado, vamos. Entonces resulta que la televisión está instalada, claro, año 56, en la época de Franco, la época de la dictadura en España, la dictadura de Franco. Y sin embargo, es curioso, bueno, y estaba implantada, por supuesto, claro, prácticamente lo que ocurre es que la televisión, en los años 50, acabó la guerra, ya desapareció Italia y Alemania, que tenían muy avanzada la televisión. Por lo tanto, la televisión en sociedades totalitarias tipo Italia y Alemania, pues desapareció, claro, en su régimen de monopolio de televisión monoteísta, y entonces pues, se quedó en España, claro, y por eso España yo creo que tiene un interés extraordinario, casi de experimento, ¿verdad?, para ver la evolución de la relación entre televisión y sociedad, precisamente en España de Franco. Es una cosa importantísima, cosa que no se atreven a hacer los historiadores, o no saben lo que les da miedo mirar a esto. La prueba es que la televisión española fue llamada por los críticos como el ínclito Sánchez Vázquez Montalbán, ¿verdad?, que era amigo mío, pero era uno de los hombres más cortos que he visto de inteligencia, ¿verdad? Vázquez Montalbán era un hombre corto, con 4 ideas fijas ahí, y luego las combinaba con el... Bueno, yo he hablado con él muchas veces y ya está fallecido, que paz descanse, pero no quiero yo ser injusto con él. Era un hombre corto de inteligencia. Y entonces este hombre dice lo siguiente, por ejemplo, dice: cuando la televisión es la caja tonta, ¿verdad?, que vuelve imbéciles a los españoles, porque no es más que la propaganda de Franco y de la Iglesia, donde el ciudadano está pasivo, por lo menos, decía el tipo cuando se lee el periódico, esto es lo que a mí me determinó a hablar mal contra él. Después de haber dicho semejante sandez, ya no sé el poeta, aunque sea amigo tuyo, ¿no? Dice, cuando leemos el periódico, dice, por lo menos al pasar la hoja hacemos movimiento muscular, ¿verdad? Por lo menos ya somos activos, ¿eh? Con esto fundaba la superioridad de leer sobre la televisión, y fue de argumento, bien. Pues entonces lo que viene a decir Vázquez Montalbán, claro, es que la televisión es un instrumento peligrosísimo y que no es más que un instrumento para entontecer a los españoles. Bien. Así miraban la televisión y le llamaban televisión. La televisión. ¿Por qué? Porque esta gente de izquierda, cuando todavía no había hundido la Unión Soviética, es decir, cuando la izquierda y la derecha estaban ecualizadas objetivamente, aunque haya diferencias en otro orden, de tipo social, pero políticamente han desaparecido, los programas de la derecha y de izquierda son exactamente iguales en Francia, en Alemania, todo. Hay diferencias que no son políticas, que son técnicas, que hacer el trasvase del Ebro, eso es de derecha, no hacerlo de izquierda. Bueno, no me diga usted cómo me explica usted eso, ¿verdad? O ir el barco hacia adentro, eso es de izquierda, ir hacia a la costa, eso es de derecha. No me dejas de tonterías, hombre, eso no es serio, eso vale para la campaña política, en donde la izquierda y la derecha son dos grupos que quieren el poder legítimamente, pero y se arropan con el nombre de izquierda, nombre para que lo sepan y lo recuerden muchos, el nombre de izquierda y derecha que fue proscrito totalmente por Lenin y por Stalin. Es decir, ni Lenin ni Stalin admiten la idea de izquierda y derecha, porque dicen que son conceptos burgueses, como lo que son los conceptos que vienen de la Revolución Francesa, son conceptos burgueses. Y entonces resulta que aquí la izquierda española habla de izquierda como si estuviera diciendo algo, como Aro Teglen, que dice: soy de izquierda de toda la vida. Pues no sé qué es eso. Vaya vida, ¿verdad? Vaya vida. Soy de izquierda todavía. ¿Y usted qué quiere decir con eso? No quiere decir nada. Yo he hablado con Aro Teglen, es un hombre vacío, resentido, no dice nada, absolutamente nada. Y digo por no decir otros. Entonces, la izquierda es un emblema electoral que dice: a mí la legión, ¿verdad? A mí los míos, pero no dice nada. Es a mí la legión, a ver, a votar a este. Pero no es por ser de izquierda, votan por otras cosas, con razón o sin ella, pero es otras cosas por las que les votan. Mira, entonces, ¿qué quiero decir?
que la televisión es vista en España, se ve muy claramente cómo tiene un ritmo de desarrollo propio, un ritmo de desarrollo que hasta cierto punto es independiente de la institución política, hasta cierto punto, ¿verdad? Fraga, ya saben aquella frase, Arias Salgado, el ministro de Televisión, cuando se inauguró, con Arias Salgado todo tapado, decía, ¿verdad? Porque ponía velos allí a los... Y luego cuando vino Fraga, que es el primero que permitió la importación del capital de Marx a España, ¿verdad? El primero que... y muchos de los marxistas se enteraron del capital que no sabían francés a través de Fraga, o alemán, ¿verdad? Fraga se decía, con Fraga hasta la Braga. Porque ya empezó el destape y demás, ¿verdad? Empezó el destape, era la frase que se decía entonces. Entonces resulta que el destape y toda aquella historia de la televisión española, la época del franquismo, es interesantísima, porque el control lo tenía el gobierno, pero como pasaba en Inglaterra y en todos los lados, el control lo tenían los gobiernos al principio, de la BBC, etcétera. Los líos que tuvo Margaret Thatcher con los irlandeses eran parecidos a los de... Bueno, total, que en principio hay ritmos de desarrollo independiente y es muy difícil disociar cuáles son los componentes democráticos que influyen en la televisión y cuáles son los que se deben a su propio desarrollo. Ahora, yo voy a tratar rapidísimamente ya, porque ya el tiempo no permite más, esta tesis, que a mí me parece que la democracia ha favorecido enormemente el desarrollo de la televisión. Y voy a decir por qué. No es una frase electoral, a mí no me elige nadie. Precisamente por eso puedo decir lo que me da la gana, porque a mí no me elige nadie, ¿verdad? Entonces, la democracia facilita terriblemente la televisión. Ha sido un campo de cultivo para la televisión. Y esto se puede estudiar de dos maneras. Primera manera, influencia de la democracia en la televisión. Segunda manera, influencia de la televisión en la democracia. Estos son los grandes capítulos donde se puede estudiar este asunto. Voy a hacer simplemente un esquema, porque esto es para estudiar, esto está intacto, prácticamente intacto. Influencia de la democracia en la televisión. Bueno, es evidente, lo más inmediato, primero, que la democracia permite una expansión cuantitativa de la televisión, una expansión cuantitativa muy superior a la que se hubiera producido, sin embargo, en la dictadura o en el régimen totalitario. Fraga efectivamente creó los teleclubs famosos, aquellos famosos teleclubs que eran 5.000 y pico y que eran bastantes, pero sin embargo hubiera ido por un ritmo mucho más lento, puesto que naturalmente la televisión era un instrumento económico, como dijo muy bien Orbaneja, principalmente era un instrumento para ganar dinero de los cuantos empresarios, pero que fue aprovechado evidentemente por los políticos para hacer propaganda política, como natural. Y entonces, para distribuir esto que en este libro voy a utilizar esta frase, que es de un diputado mesocrático, un tal Acuña, de las elecciones del 36, que inventó una especie, propuso en su programa electoral que debe haber en España una especie de gasolineras que distribuyeran papilla democrática, decía, papilla integral, que era para que nadie pasase hambre. Es decir, una papilla que tú ibas a una gasolina y tenías hambre, dabas ahí a un grifo y te salía una papilla que la veías, decía que no fuera demasiado sabrosa ni demasiado mala para que la gente tuviese que trabajar y querer, pero por lo menos que nadie se muriese de hambre. Bien, pues yo aquí vengo a decir que Fraga en los teleclubs empezó a dar papilla televisiva para que la gente empezase a dar papilla televisiva, y esta papilla televisiva es la que sigue dando los gobiernos de turno. Cuando está el PP, pues da la papilla que le corresponde, y ahora dan la papilla correspondiente en la televisión pública, en la 1, en Informe Semanal, en la 2, etcétera. Dan una papilla completa que la gente queda, pues ya por lo menos satisfecha, por lo menos ya no muere de hambre cultural, como se dice. Para eso está la 2, ¿verdad? Para ponerte, que es una vergüenza, entre paréntesis, lo de la 2. Canta Carmen Cafarel, y coste de Carmen Cafarel me invitó a mí a dar conferencias en Madrid, que es lo que no hablo por resentimiento, al revés, y que si se entera lo que digo le vas a ver muy mal, pero que se lo diga, cuando la vea se lo diré. Carmen Cafarel hace televisión cultural comprando unos vídeos para 2 y metiéndote el Serengeti con los leopardos saltando sobre los ñus, ¿verdad? Y con eso te larga ahí el televisión cultural que dice que es un estrato, y la gente dice que yo veo la 2, que ya se sabe el leopardo ya de memoria, ¿verdad? Bien, entonces y esto es la televisión cultural, dice la 2, ¿no? La tiene todavía la UHF gigante. Bueno, total, que a mí me parece evidente que la democracia pues ha determinado
sobre todo por la multiplicidad de partidos políticos, en la extensión enorme de partidos políticos y la multiplicación de televisiones autonómicas, etcétera, por todos los lados. La extensión enorme. Además, ha educado o contribuye a educar al pueblo democráticamente por la elección. Es decir, todos sabemos, esta comparación se hace constantemente, que nosotros, con el telemando, el ciudadano es completamente un soberano, ¿verdad? Esto o lo otro, ¿verdad? Esto es más que la urna, esto es como la urna. Yo voto a este porque me da la gana, ¿verdad? ¿Por qué? Por mi voluntad. A mí no me pregunto, ¿está usted determinado? No, señor, es mi voluntad. Y yo soy soberano, ¿verdad? Y cuando está bien excusa de decir, ¿verdad? Yo corto y tal. No suele haber sincronía en el hecho de que muchos políticos ponían el grito en el cielo cuando Gran Hermano lo veían 11 millones y obtenían en las elecciones 8 millones, ¿verdad? de votos. Pero si son los mismos que te votan, no pueden votarte, ¿verdad? Luego se dieron cuenta que no podían decir esto porque eran antidemocráticos. Claro, si el pueblo vota Gran Hermano, ¿cómo te vas a ir en contra de ellos? Pues hay que hacer... Y entonces inventan otro programa, a mi juicio, todavía de peor calidad, todavía más insidioso, más vergonzoso, más basura, para decirlo de esta palabra, que es la Operación Triunfo, donde al casting de este año han ido 150.000 individuos a ver cantar. A mí me parece muy normal que un individuo sirve en la ducha o lo que sea, pero que se crea cantor para ir a la Operación Triunfo, ¿verdad? Y luego toda esa serie de cosas que estamos viendo, realmente que dan vergüenza ajena, ¿no? Esta gente que está cantando y todas las familias que van con ellos a arroparles, por lo que quieren es el salto a la fama, que se decía antes. Bien. Entonces resulta que la televisión va aumentando por todos los lados y el pueblo se va educando. Por ejemplo, el fútbol. El fútbol no tengo que analizarlo, pero el fútbol es uno de los instrumentos de las democracias industriales más imprescindibles. ¿Qué se podría hacer con 8 o 10 millones de trabajadores los fines de semana, ¿verdad? Que ya no van a la iglesia, que ya no saben si la Navidad conservan aún, que el tiempo ya no lo miden por la liturgia, el tiempo lo miden por la liga y por los partidos de fútbol, ¿verdad? Y entonces los partidos de fútbol es cuando las ciudades se integran, cuando tocan el himno nacional, los futbolistas lloran, va el rey, en un partido de España contra Francia, en un partido de la autonomía, es decir lo que pasa con el Barça. Y una vez me tocó el Barça, una vez que ganaba un partido, aquello parecía que se hundía el mundo, ahí estaba todo el mundo, era la orgía, la tría, ¿verdad? Porque veía ganar el Barça, ¿verdad? Entonces, el fútbol tiene una influencia política decisiva, ¿verdad? Porque establece, como pasaba en tipo de Justiniano, pero en fin. Entonces, el fútbol educa además democráticamente, porque además es una cosa curiosa, porque el fútbol hay un árbitro, pero sin embargo allí el partido lo gana dicen el mejor, lo gana el mejor, claro, porque el mejor es el que gana, aquí no se equivoca nadie, ¿no? El partido lo gana el mejor, ¿y quién es el mejor? El que lo gana, por eso. Pero entonces allí en principio, si no hay tongo, aquello es una cosa objetiva, ¿no? No es por elección. En cambio, lo que sí hay es poder judicial, es decir, el público está actuando como juez y a ver si hace trampas el árbitro, etcétera, etcétera. Es decir, que es una educación, por lo menos en una parte de la democracia. El famoso ocio, que es de relajarse, estos millones de estos que después de su casa van a su casa a disfrutar, a relajarse. Es decir, yo soy feliz porque vengo del trabajo lleno de estrés, que es una palabra que dice mucho la gente, ¿no? Estoy con estrés, me siento en el sofá, no, me ducho. Es decir, primero me ducho. Yo he escrito un libro sobre la felicidad, me ha asombrado, he tenido que leer muchas entrevistas y todo el mundo, yo me ducho, o sea, se ve que la ducha no era frecuente, ¿verdad? Entonces la ducha la consideran como un instrumento de felicidad. Me ducho, me pongo zapatillas, me siento a ver la televisión y me relajo y disfruto. Bien. Pues no es verdad. El ocio no está el ocio, ni hay relajo posible, a ver si nos enteramos. Es decir, un individuo que está muscularmente relajado, ¿qué le pasa? Que se queda dormido. Inmediatamente se queda dormido. Y entonces, si uno quiere ir siguiendo la televisión, el Gran Hermano, lo que fuera, tiene que estar en tensión todos sus músculos, mirando así y sin contar con lo que discute el vecino. Tiene que estar totalmente en tensión. Es decir, muscularmente en tensión. Y esta tensión, pues, le está educando continuamente, está viendo las incidencias.
El ocio es un instrumento de la democracia, precisamente para que la gente esté en tensión, para que no esté dormido. Un niño dormido no interesa, y si te vas a relajar, pues tírate por un precipicio, no te importa que te relajes. Entonces, como ciudadano no te puedes relajar nunca. Es decir, el que está viendo la televisión está en activo viendo la televisión. Bien. Y no tengo tiempo para comentar pues cómo la televisión influye en el legislativo. El legislativo es aquel principio luz y taquígrafo que había. Pues es como decir, cuando vemos un debate de televisión, estamos conociendo a los candidatos directamente, antes no se podían conocer los candidatos de la televisión, los conocíamos de lejos, por alguna fotografía, pero ahora vemos hasta el último músculo, ¿verdad?, que mueve un individuo que es presidente de un partido o portavoz o lo que fuera. Vemos absolutamente todas sus reacciones etológicas, es decir, lo tocamos con la mano por la televisión formal, es decir, no estamos viendo retratos, a ellos mismos lo estamos viendo. Y entonces esto cambia completamente las relaciones con los representantes. El poder ejecutivo es más secreto, ¿verdad? Las deliberaciones del Consejo de Ministros no suelen filmarse, ¿no? Eso pertenece a lo secreta, a los arcana imperi que decían los romanos, ¿no? Y el poder judicial, escucho decir, eso son los antros del poder, ahí cualquiera sabe dónde se cuecen ahí las sentencias. Total, que la democracia en general es evidente, y basta consultar las estadísticas, que favorece enormemente la expansión de la televisión. Ahora bien, favorece el desarrollo de su calidad, produce efectos similares desde el punto de vista político. Pues yo creo que no. Por poner un par de ejemplos simplemente. La televisión, precisamente porque además de extenderse, se diversifica necesariamente, al ser más numerosa se hace más diversa, como pasa en las ciencias naturales, se diversifica. La diversificación llega cada vez más con los nuevos métodos, los nuevos procedimientos de transmisión, canales, etcétera. El teléfono móvil, del que hemos hablado en el curso, que sustituirá, según muchos, a la propia televisión. En el móvil iremos viendo, efectivamente, la televisión, ¿verdad? Ya no será por la pequeña pantalla, sino por la pequeñísima pantalla, iremos viendo televisión, pero la seguiremos viendo. Entonces, en la fragmentación de la audiencia y la segmentación de las audiencias son cada vez mayores. Las audiencias que en España había de 14, 15 millones, todavía en los tiempos de la televisión única, pues ahora, estos días lo han dicho los técnicos una y otra vez, lo más que se puede aspirar es a 2, 3 millones, ¿verdad? Y eso ya es mucho. A 800.000 personas decían que era ya suficiente para un programa, si fuera rentable económicamente. ¿Qué quiere decir esto? Que las audiencias se fragmentan. ¿Qué quiere decir esto? Que la televisión deja de ser una especie de cemento que une a la audiencia de una nación, donde todo el mundo puede hablar de lo mismo y tiene que hablar para poder. Y ya la diversidad empieza a ser más grande con las autonómicas, cuando resulta, atención que esto es muy importante, cuando las autonómicas imponen la televisión en la propia lengua nacional con minúscula. Y entonces resulta, y hay que decir para que no se olvide a nadie, aquí tengo los textos, que era el año 82-83, el gobierno de Felipe González crea la televisión vasca y la televisión catalana. Aquí tengo el texto, pero esto no se puede olvidar ahora que estamos con los estatutos. Esto fue el gobierno de Felipe González, años 83-84, y luego para su responsabilidad creamos la televisión catalana con el objeto de promover la identidad catalana y el idioma catalán. Muy bien. Lo mismo más de televisión vasca. El objeto de la televisión vasca es fomentar la identidad vasca y la lengua euskérica. Bien. Esto dicho así, pues es inofensivo, pues muy bien, ¿por qué no? Como estuviéramos en la facultad de filología, ¿verdad? Estupendo. Y el suajili y todo lo que quieras. Ahora, cuando esto se traduce políticamente, ¿qué quiere decir? Pues que la identidad vasca constituye una nación, como la identidad catalana y la identidad del Bierzo y la identidad gallega tienen una historia, y entonces la televisión ahora contribuye enormemente a la fractura en clases disyuntivas de España. Y ahora se forman clases disyuntivas, es decir, en el ideal. De hecho no, porque luego está la lucha por la vida, de unos idiomas por otros. Pero el proyecto es que se vea exclusivamente la televisión en euskera o en gallego. Otra cosa es que lo consigan, porque por decreto no se consigue, ¿verdad? Ahora en Asturias estamos con la televisión que van a hacer autonómica, pues nosotros hemos propuesto que sea en Bable, que sea íntegramente en Bable, porque es la única justificación del gobierno socialista de Asturias,
La única justificación de una televisión autonómica en una autonomía donde hay de 1 millón de habitantes que hay no sé si 20 ya televisiones, ya que cubren todo el territorio. Entonces, ¿cuál es la razón de una televisión autonómica oficial? Pues que hablen en bable, que hablen todo en bable. Nosotros lo proponemos porque será la prueba de fuego, a ver cuánta gente tiene escuchando en bable el asunto. Ahí está la prueba del fuego, y lo demás son cuentos, ¿verdad? Ahí está la prueba del fuego. Si resulta que no la ve la gente y no cotizan, entonces se hunde la televisión. Bien. Bueno, total, que los problemas, las influencias de la democracia en la televisión son enormes, y viceversa por lo mismo, ¿verdad? La televisión influye en la democracia de 1000 maneras, que en fin, que habría que volver a analizar, pero va todo por esta vía. Y total, voy a terminar ya porque ya son las 9 y no quiero ya cansarles. Voy a terminar con un par de consideraciones de este tipo. Pues primero, que la televisión está tan arraigada hoy día en la democracia, totalmente arraigada, que forma parte de la cultura nacional e incluso del estado de bienestar, como el otro día se dijo. Es decir, el decir que la televisión es cultura es prácticamente decir que debe estar subvencionada, igual que se subvenciona pues la ópera o cualquier otra cosa. La televisión si es cultura y si es estado de bienestar. El estado de bienestar en un caso pasaría al Ministerio de Cultura, en otro caso al Ministerio de Sanidad, supongo, el relajamiento, ¿verdad? Es una forma de terapia. Vamos a la televisión relajada, pues la ministra de Sanidad que atienda a ver cuánto se relaja y que envíe por ahí a médicos a medir la tensión muscular de los ciudadanos cuando están relajados, a ver la cantidad que les ahorran de infartos y tal, ¿verdad? Entonces, claro, la televisión tiene una función terapéutica de masaje, de relajamiento, dice, y entonces forma parte del bienestar. Claro, del bienestar está el descanso, el merecido descanso, como se dice, ¿verdad? Qué vergüenza, el merecido descanso. Y sobre todo cuando uno se jubila ya tiene su merecido descanso. Eso es para el muerto, ¿verdad? Y que además el muerto descansa aunque no lo tenga merecido, es igual, ¿verdad? Pero bueno, el merecido descanso, ¿verdad? Esas frases idiotas que se dicen por ahí. Bueno, entonces resulta que la televisión, claro, si forma parte del estado de bienestar, pues tiene que ser subvencionada, no debe dejarse al albur de un mercado, de una audiencia. Bien. Lo más importante, yo creo que es lo más importante, y esto lo hemos dicho de un modo tangencial en estas, yo por lo menos he intentado decirlo, pero no creo que me he hecho entender, es que lo que creo que el estado de cosas de la democracia está facilitando en España ahora, es lo que nosotros llamamos televisión formal. Televisión formal. Es decir, lo que se está creando es la televisión formal. Es decir, y por tanto no se puede decir que la televisión sea una forma de evasión o de relajamiento. Esa es la cuestión. Esos son los tópicos de los psicólogos, que están completamente despistados, a mi juicio. Como ahora han tenido mucho auge, con razón, porque van a atender a los heridos, a los de las bombas, va todo el equipo de psicólogos, ¿verdad? El equipo, pues ya creen que ellos sirven para esto, sirven muy bien, pero que no se metan en camisas de 11 varas, ¿verdad? Que se mantengan en lo que es. Entonces resulta que la televisión no es simplemente una evasión. Evasión puede ser, si lo es, lo de Harry Potter, cosas de ese tipo, ¿verdad? Para niños y para adultos infantiles, ¿verdad? Eso bien, o esos culebrones, bien. Pero la televisión, particularmente los reality y los telediarios y los debates, eso es televisión formal. Es decir, no es evasión. Es decir, la gente, los 11 millones de Gran Hermano, o los 5 que ahora tiene al parecer, más o menos, esos millones están totalmente implicados en lo que pasa en Gran Hermano, en la casa de Gran Hermano, en Guadalix de la Sierra. Están implicados, los conocen por sus nombres, intervienen en ellos con sus votaciones, intervienen directamente con las votaciones. El otro día lo recordaba a Ontiveros, cambian la vida de los personajes, hacen que uno vaya por un lado o por otro, le votan, le dejan de votarle. Están totalmente implicados, por tanto salen de su realidad, de su subjetivismo. No están viendo un cuento, están viendo unas personas de carne y hueso que están allí. Y cuando ven un debate están haciendo lo mismo, están tomando partido, están viendo cómo se discute. Y cuando ven un talk show, exactamente lo mismo. Es decir, y no digamos cuando están escuchando el telediario, que sobre todo si son noticias de guerra formales directas. Entonces, la televisión es lo que está poniendo a un ciudadano que si la televisión estaría metido completamente en la iglesia o en sus propios pensamientos, y digo la iglesia si hubiese iglesia, ¿verdad? O en sus propias meditaciones
trascendentales que serían nulas, ¿verdad? Bueno, a lo mejor se elevaba al quinto cielo, ¿verdad? Por su éxtasis místico, pero vamos, dejando esas excepciones, realmente esas meditaciones son vacías, totalmente vacías, ¿verdad? Un individuo que dice que está meditando es mentira, no medita nada, no hace nada. No piensa nada, no puede pensar, vamos, pensar no puede estar ahí con los ojos cerrados, no piensa nada más que tonterías. Y yo estoy pensando en el recibo de la luz o cosas de ese tipo, ¿verdad? Bien, entonces, que dice que los pensamientos más vulgares son los que tiene cada cual en su intimidad. Es que sería de vergüenza ajena que cada cual dijera lo que piensa en solitario. Son tal cantidad de tonterías, lo digo por encuestas que he hecho, que se hace por eso. La mayor cantidad de tonterías posible lo que uno piensa en su intimidad, porque es un concepto metafísico. Bien. Entonces resulta que la televisión que va creciendo, y sobre todo el teléfono móvil se transforma de estar completamente en contacto con los demás. El individuo que está aislado con el teléfono móvil está inmediatamente contactado con una red de personas que conoce, internet exactamente lo mismo, es decir, el individuo está viviendo en unas redes sociales que le sacan de su subjetividad, y esto hay que debérselo a la televisión o a sus diversas formas de manifestación. Total, que yo creo que la televisión es un fractal en el sentido estricto del término, que es una parte del todo, no es una reproducción, es el propio todo, es una parte que reproduce el todo, ¿verdad? No es una reproducción del todo, no es un reflejo, es la televisión formal, es el propio todo que está en una parte y que se reinfluye con las otras partes, ¿verdad? Y entonces la televisión sigue siendo una de las posibilidades más abiertas en las democracias de la libertad. Ahora bien, ¿hasta cuándo dura esta libertad? ¿Hasta cuándo puede durar esta libertad que no la televisión en la democracia? Según mi exposición, la respuesta es muy clara: hasta que dure el mercado, ¿verdad? Mientras haya un mercado pletórico, aquello durará. La gente cada vez más implicará en el asunto, cada vez será más feliz, ¿verdad? Eligen en el mercado, cada vez el mercado es más rico, más exuberante, cada vez la gente tiene más que hacer, simplemente visitar unos almacenes, comprar esto o lo otro, en fin, comparar, como la película que vimos ayer de Ontiveros, ¿verdad? Dos familias, una que vive en Velázquez, otra en un pueblo, en Velázquez de Madrid, y comparan sus muebles y tal, pero vamos, el mercado da para todo. Y entonces ahí la cuestión es que el mercado implica a la gente, le pone en una situación de democracia, realmente de uniformidad en el consumo, en función de la renta que tenga. La camisa que lleva o el cigarrillo, cuando había cigarrillos, que fumaba un millonario era el mismo que fumaba un trabajador, era el mismo. La uniformidad en el consumo, la democracia del consumo, la sociedad de consumo y el consumo satisfecho. Mientras haya mercado, hay democracia. Y cuando empiecen a aparecer por las pantallas demasiados indios, demasiados moros o demasiados chinos, entonces pues que ustedes sean felices, nada más. Yo agradezco personalmente además el gran esfuerzo que don Gustavo ha hecho para hacernos, como él dice, inteligible su exposición, que además, en mi opinión, ha resultado amena y divertida. Y no obstante, ahora pues para responder a las preguntas que ustedes quieren formular. ¿Sí? Con Gonzalo le tengo dos preguntas. ¿Qué opina usted de una persona que dice que es republicano y monárquico? Y segunda, ¿usted cree que los medios de comunicación, los políticos utilizan a los medios de comunicación o son poderes económicos muy poderosos los que utilizan la televisión para que salgan determinados políticos? Gracias. Bueno, pues ha acercado primero una persona que dice que es republicana y monárquica. O bueno, dirá seguramente que lo dice en planos distintos. Por ejemplo, soy republicano en el corazón, pero la cartera soy monárquico. O bien, yo en el ser
soy republicano, en el deber ser, en el ser soy republicano, pero soy monárquico por imperativo legal. Me tiene 40.000, o bien porque soy monárquico constitucional, no soy monarquía absoluta, ¿verdad? Y así sucesivamente. Es decir, que tiene una serie de justificaciones, incluso que están ya codificadas en el derecho político para poder elegir claramente, ¿no? Aquello de el rey reina y no gobierna. Aquí me estoy acordando ahora de la democracia, de la libertad de expresión de Federico de Prusia, ¿no? No es lo mismo. Federico de Prusia, algunos encarecen que Federico de Prusia instituyó una nación totalmente libre, libertad de expresión, pero olvidan lo que decía, no para ser lo que decía a su corte Federico de Prusia: de mis vasallos y yo hemos llegado a un acuerdo, ellos dicen lo que quieren y yo hago lo que me da la gana. Es un poco lo que pasa ahora, es un poco lo que pasa en la democracia, según dice otra cuestión. Y entonces yo creo que sí, que es una expresión ambigua realmente, porque tiene que dar muchas explicaciones y además explicaciones que no son convincentes, ¿eh? Pues algunos pues no van a algunos pues iban por la bandera republicana, no van a los desfiles, luego van, bueno, ya sabemos todo lo que pasa, ¿no? En cuanto al otro, era que las grandes empresas que tienen poder mediático, directo e indirecto, pues que coloquen la su esencia. Una de las cuestiones que yo no he comentado, pero que era esencial en mi argumentación, pero no, vamos, como tantas otras, es que una de las funciones principales de la televisión son los anuncios. Los anuncios publicitarios, esto es la esencia de la televisión, la esencia democrática, no solamente por el mercado, Dicen, es que son muy aburridos, eso lo dicen, eso se ve muy bien cuando vas a un plato, a un debate y vas con esta casta de colegas que me ha tocado vivir durante muchos años, ¿no? Me refiero a estos que se llaman filósofos por ahí, ¿verdad? Cuando salen los anuncios, siempre lo mismo, ¿no? Qué horror, qué horror, vamos a ver otra cosa, ¿verdad? Oye, pero vamos a ver lo que ponen ahí los anuncios, vamos a ver de qué hablan. Si tú estás aquí por gracias a ellos, a ti te han llamado a ti, porque gracias a que hay anuncios, que son los que pagan, los que te han pagado el viaje, los que te han pagado lo que te den, si te dan alguna vez. Entonces, pues, esta actitud, es decir, qué horror, ¿verdad? Qué suciedad hay que transigir, ¿verdad? Qué trabajo sucio tiene que hacer cuando nosotros estamos en la pureza absoluta de nuestra academia, ¿verdad? Yo creo que los anuncios, al margen de que muchas veces son más interesantes que los propios contenidos, a veces los anuncios tienen un interés estético y sociológico mayor que el propio culebrón que te coloquen. Al margen de eso, a veces desde luego, pero al margen de eso, pues los anuncios son los que el público que los ve, que son muchos, porque no habría anuncios, que son muchos, y además todo eso estudiado científicamente, son los que ponen al público, al ciudadano, en contacto con el mercado permanente. Que mira que esto ha salido en el mercado, que esto lo anuncia en la tele, es decir, le está constantemente incitando a que salga al mercado, y el mercado es la esencia de la democracia. Por tanto, los anuncios de televisión no solamente es un recurso económico, como piensan los economistas, ¿verdad?, para ganar dinero, ¿no? Es que sin anuncios habría un corte total entre los programas de televisión y la realidad que es el mercado. Y los anuncios son los que mantienen la cohesión entre una cosa y la otra. Entonces, los anuncios no es una especie de recurso secundario para que, según la teoría que he expuesto, vamos, para que pueda subsistir económicamente, ¿no? El trabajo sucio, no. Están en la esencia de la televisión, y cuando la gente los ve, cuando se ponen, es porque la gente los ve. Es decir, los dejará de ver una élite, ¿verdad?, exquisita, que dice, hombre, yo quito los anuncios y voy a otra cosa y espero, ¿verdad? Leo el periódico mientras tanto, y en el periódico encuentra más anuncios todavía que nosotros, ¿no? Es igual, ¿no? Pues, quiere decir que a mí me parece normal que una empresa que tiene capacidad de influir en los medios vaya a anunciar y a colocar a la persona que a su vez va a favorecer que en el mercado haya unas mercancías y otras, que de eso se trata, ¿verdad? Pero que hay que saber si va a ser Prisa o Filesa o que sea la que esté allí. En el fondo son cuestiones económicas. Esto es materialismo económico grosero, efectivamente, de otro modo, ¿verdad? Para que no se diga que somos idealistas. Estamos en el capitalismo, estamos en pleno capitalismo, a ver si no se entiende. Sí, por eso la distinción de derechas y izquierdas es totalmente teórica. La sociedad nuestra, la sociedad de las democracias europeas, después que se hundió la Unión Soviética
empezando por Estados Unidos, Alemania, Francia, etcétera, todas las socialdemocracias, es capitalismo, es el capitalismo, lo cual está muy bien, porque el capitalismo ha hecho posible todo esto. Es un capitalismo más o menos, bueno, tan salvaje como el primer día, pero vamos, un poco disimulado, ¿verdad? Con unos sindicatos que están totalmente domesticados, ¿verdad? Que son los sindicatos verticales de antes, y entonces unos sindicatos que lo que quieren es el estado de bienestar, como que en Alemania, en Alemania la socialdemocracia, cuando estaba ya instituida, ahora acaba de publicarse un libro que estoy leyendo precisamente ahora, ¿por qué fracasó la revolución en Alemania en el año 19? El libro que yo les recomiendo que lo lea la gente, ¿no? ¿Por qué fracasó la revolución en Alemania en el 19? Había dicho Lenin que si la revolución soviética no aparecía en Alemania, que no había revolución soviética. Eso es lo que dijo Lenin en los años 21, en los años 17 y 18, en plena revolución. La revolución empezó en Alemania, este libro lo describe minuto a minuto, y entonces, pues, estaba la socialdemocracia, estaba Ebert como primer ministro, y entonces ahí es cuando salió Lindner, abajo las armas, y Rosa de Luxemburgo, y la socialdemocracia fusiló a este otro funcionario, como natural, ¿verdad? Entonces, la socialdemocracia era el capitalismo, pues, moderado, organizado, ¿verdad? Sostenible, el capitalismo sostenible, eso es un capitalismo sostenible, eso no funciona. Pasen la vista por nuestro Estado Social de Derecho. A ver, señores, es que todos tenemos el mismo nivel de consumo, sí, ¿verdad? El consumo, hombre, pues tenemos la misma corbata, el mismo traje, más o menos, parecido. Pero cada cual que vaya a la cuenta corriente, a ver la cuenta corriente de Botín, de Ariarta, etcétera, etcétera, y no quiero meterme la rama de políticos. De derechas y de izquierdas, a mí me da exactamente igual. Entonces, ¿qué es derecha e izquierda? No me fastidie usted. Sí, en la Constitución española no hay derecha ni izquierda. Esto es el ABC que se me olvida. ¿Dónde está en la Constitución derecha e izquierda? ¿Dónde está? Eso es un nombre de segundo grado que se da a los partidos políticos. Como si les quisieran llamar verdes, amarillos o rosas o lo que fuera. Es un nombre que se da por razones históricas, pero políticamente no tienen justificación más que puramente propagandística, para que la gente, un banderín de enganche. Y entonces, esta fuerza de imagen que tiene, que la gente se lo cree. Dice, es que yo soy de izquierda y voto a esto, pero si no sabes lo que votas, tú votas a este, muy bien, me parece muy bien, pero no digas a la izquierda, eso es un fantasma completamente. ¿Por qué? Porque hoy día los programas políticos son los mismos. Las diferencias son además puramente posicionales. Es decir, es de derechas el que hace lo contrario de lo que ha propuesto de izquierda. Y viceversa. Entonces, es un modo de definirse posicionalmente. Pero los contenidos son puramente posicionales. Y por tanto, si nosotros seguimos insistiendo en esto, estamos engañando completamente a la gente. Y los políticos lo están engañando cuando dicen votad de izquierda, engaño completo. Yo he publicado un libro titulado El mito de la izquierda. De este libro se han vendido unas cuantas ediciones. Este libro es el que más enemigos me ha determinado. Hoy día yo soy un proscrito prácticamente. ¿Por qué? Porque la izquierda la considero como un ataque suyo. Yo le he atacado a la izquierda. He atacado a la idea de izquierda. Pero esto es demasiado sutil para muchos gobernantes. Esto es demasiado sutil. Yo he atacado la política del PSOE o de lo que sea de izquierda. Mira, he atacado la idea de izquierda del PSOE, que es muy distinto. Pero como están tan ligadas, pues no hay forma de que se distingan. Entonces, ¿qué se puede hacer con esto? Pues insultar. No se puede argumentar, o sea, hay que insultar, perdóname, hay que insultar. Estaría mal. Con respecto a... Con respecto a la confusión entre republicanos y monárquicos, yo conozco una anécdota, creo que es cierta, la he leído, en el que dicen que Alfonso XII comentaba que parte de su familia era conservadora, que su propia mujer era liberal y que él se definía como republicano. ¿Alguna pregunta más? Muchas gracias por su presencia y hasta la próxima.